pedís volver a ingresar, que no va a haber problema. Aquellas personas que, se hayan caído, ahí les avisa. Dos cosas. De vuelta, bienvenidos a todos entonces, a todos y a todas. Vamos hoy a dar la clase de la guía de actividades número 3. Hoy supuestamente tendríamos que tener todos llenos la guía de actividades número 3, ¿sí? O sea, ya la tendrían que haber llenado, obviamente con sus dudas y con sus dificultades, que para eso está esta clase práctica, para que haya un montón de preguntas y respuestas en donde podamos solucionar lo que no hayamos podido, lo que ustedes solos no hayan podido completar a través de la lectura del libro. Hay una compañera que tiene el micrófono encendido, yo lo tengo apagado. Ahí está. A ver quién es. Traten de silenciar sus micrófonos, compañeros. A ver. Ahí está. Camila Longhi, si lo puedes apagar, te lo apago yo y... Ahí está. Yo te lo apagué, no te lo puedo volver a encender, así que lo enciendes tú cuando quieras preguntar algo. El resto, acuérdense, nos vemos y nos escuchamos. Ahí está, ya te lo apagué yo. Se pone en tu iconito, digamos, si vos te ves en tu propia pantalla o si no te estás transmitiendo, en el icono tenés una forma de poner pin tu propio video y el silencio en principio, ¿sí? Vamos a hoy a iniciar entonces la clase de la guía de actividades número 3, en donde vamos a corregir la guía de actividades. Vamos a hacer como hemos venido haciendo, ¿qué quiere decir? Yo voy por una actividad, y ustedes me van respondiendo por el chat. Si hay alguna pregunta específica, me lo hacen desactivan su propio sonido y me la preguntan directamente. Pueden levantar la mano también, me pueden avisar que quieren hacer una pregunta por el chat también, ¿sí? Vamos abajo. ¿Estamos? Ahora yo activé mi sonido justamente para chequear que esté todo bien. Mi sonido de entrada, digamos, así que por ahí van a escuchar ese ting ting, que es cuando vuelve a entrar alguien más. Estamos en las 105 personas, son las 4:15, asumo que puede llegar alguna persona más, pero vamos empezando, así no perdemos el preciado tiempo. La otra cosita que les iba a comentar es, recuerden, siempre vamos a tener las actividades, las actualizaciones en el aula virtual de la información oficial, ¿sí? No hay ninguna otra vía de comunicación que no sea el aula virtual, los foros, tanto administrativos como las preguntas que ustedes me pueden hacer al chat directamente a mí, en nuestra comisión. Esa es la forma de comunicarnos oficial. Tengan en cuenta que esa información me llega a mí directamente. La de los foros yo lo puedo chequear, pero no me llega a mí directamente. Entonces, cuando tengan alguna pregunta, por el chat, me hacen una pregunta directamente a la comisión. Y chequeen siempre, porque semana a semana lo vamos modificando. Normalmente, todos los años hacemos eso. Este año, particularmente con todos los cambios que tenemos por la situación, les pedimos que, por favor, todas las semanas lo chequeen, ¿sí? Chequeen el aula virtual, qué es lo que va a pasar, cómo está el cronograma. Ahora van a ver que, esto se los quería comentar, hemos logrado, después de las charlas con el resto de los profesores, posponer el trabajo práctico, ¿sí? Si no, en este momento tendríamos que estar rindiendo el trabajo práctico evaluativo, según el cronograma original. Preguntas teóricas y preguntas administrativas. Sí, eso es así. Nosotros tenemos en el aula virtual preguntas técnicas y preguntas administrativas. No sé si las puedo en foro, ¿sí? Miren. Se los voy a tratar de mostrar directamente acá. A ver si lo ven. Esta es el aula virtual, me ven bien ahí, Biología Evolutiva Humana, del primer cuatrimestre, hay 1.448 inscritos. Esta es la cátedra de Biología Evolutiva Humana, las presentaciones de los profesores, el programa, les invito siempre a que lo lean, el cronograma, y van a ver que van a encontrar las modificaciones de, digamos, de cuándo vamos a tener
el trabajo práctico evaluativo, ¿sí? El primer trabajo práctico evaluativo tendría que venir no en esta semana, sino en la semana próxima, ¿sí? Ya lo van a ver corregido y actualizado aquí. Después tenemos un foro de consultas administrativas, donde pueden consultar en general, y foro de consultas teóricas, ¿sí? Esto es foro de consultas administrativas y teóricas para la profe Majandra, para el profe Maja Sarach y para el profesor Montenegro. Después, nosotros nos vamos acá, comisión a profesor Rapela, que es nuestra comisión específicamente, ¿sí? Acá es donde ustedes van a tener toda la información que ha venido estando acá, como verán, el material introductorio hasta esta clase, donde van a ver los links y la grabación de las clases. Recuerden, 3 días solamente tenemos para acceder a eso, ¿sí? Después ustedes lo tienen que bajar y verlo después cuando ustedes quieran. Y si ven una ventanita aquí de unas preguntitas, es esa viñetita es donde ustedes pueden mandar información específicamente y les llega la pregunta directamente a mí, ¿sí? Como para que quede claro. Excelente. Los parciales siguen por ahora. Quedó, como me preguntaban antes, el trabajo práctico ya quedó fijo para el 6 de mayo, ¿sí? O sea, la semana que viene vamos a tener el primer trabajo práctico evaluativo. ¿Qué unidades van a entrar? ¿O qué prácticos van a entrar? Van a entrar el trabajo práctico 1, 2 y 3 incluidos, y las unidades 1, 2, 3 y 4 del libro, ¿sí? Los 3 guías de trabajo práctico que hemos visto hasta ahora y las 4 primeras unidades del libro. ¿Está claro? La idea es, las preguntas muy probablemente no sean 10, sean 5 solamente, 4 o 5 preguntas solamente, que van a ser específicamente como yo les había comentado, muy parecidas a las presenciales. 5 preguntitas muy cortas, en donde ustedes van a tener que completar frases, pero que no van a poderse copiar justamente, sino que van a tener que elucubrar, ¿sí? En base a lo leído, yo les voy a hacer preguntas específicas que ustedes tengan que pensarlas, por decirlo así, y que el conocimiento que ustedes hayan adquirido se pueda ver reflejado en eso, para que las respuestas sean constructivas, ¿se entiende? O sea, ustedes van a tener que construir las respuestas, y si no, por ejemplo, si no leyeron o si no hicieron los trabajos prácticos, no van a saber responder. Y aunque se pasen la respuesta entre ustedes, puede ser perfectamente que esté mal, ¿se entiende? Les vamos a dar 15 minutos para dar las respuestas, no son a desarrollar, son para completar pequeñas frases o escribir, o sea, para completar alguna frase o para escribir una frase. En ese sentido, va a ser relativamente simple, porque se lo vamos a entregar y vamos a tener 15 minutos, y esto es súper importante. No nos vamos a poder extender, ¿se entiende? O sea, no nos vamos a poder extender mucho más, vamos a entregar, o sea, se lo vamos a dejar al trabajo práctico, se lo voy a subir al aula virtual a las 4 en punto, o unos minutitos antes de las 4 en punto, y a las 4 y cuarto lo van a tener que entregar. Aquel que no lo haya entregado a las 4 y cuarto, se considera que faltó, ¿se entiende? Pero eso quédense tranquilos que en el aula virtual van a tener el link y toda la especificación de cómo y dónde lo van a subir, a qué correo electrónico lo van a mandar o cómo lo van a subir al aula virtual. Quédense tranquilos que ya está, muy probablemente lo vamos a definir como una tarea específica para entregar, y ustedes lo van a tanto a descargar como a entregar en el aula virtual sin necesidad de salirse para ahorrar tiempo. Pero eso ya lo definimos hoy o mañana, ya lo estamos definiendo, si los colgamos para que ustedes ya estén preparados, antes del miércoles seguro. ¿Estamos de acuerdo? Próximo miércoles, primer trabajo práctico evaluativo, de lo que probablemente van a ser 3 trabajos prácticos evaluativos, tratando de seguir un cursado normal, y lo vamos a hacer en los primeros 15 minutos de la clase que viene, entregando una tarea por el aula virtual. Van a ver que van a aparecer la opción de hacer esta tarea, y le va a desaparecer la opción de hacer la tarea a los 15 minutos. Entonces, el que entra lo puede hacer, el que no entra a ese horario no lo puede hacer. Exactamente igual que lo hacemos con el trabajo presencial. Lamentablemente es así, porque si les diéramos 1 hora, 2 horas para hacer un trabajo práctico, imagínense que pueden
hacer largas charlas por teléfono entre ustedes, de ponerse de acuerdo, y la idea es que sean trabajos individuales, para dar cuenta del trabajo individual que cada uno ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? Gente, entonces, habiendo sacado las dudas en general, nos vamos ya a meter de lleno en el trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Voy a mostrarles la otra pantalla y nos vamos a la guía de actividades. Bien, la idea de hoy era tener la guía de trabajos prácticos completa, ¿sí? Nosotros vamos a ver hoy la composición química de los seres vivos. ¿Estamos de acuerdo? Eso, pregunto, ustedes ahora me están viendo la presentación en pantalla completa y a mí en un cuadradito aparte, un cuadradito superpuesto, sí, y lo ven en pantalla completa, ¿verdad? Bien. No, no lo están viendo. Bien, la mayor parte sí, solo a mí. Ahí. Algunos de ustedes no me ven. O sea, no ven la presentación. Se ve la presentación. Bien. Bueno, entonces son configuraciones internas, ¿sí? Acuérdense, traten de tener la presentación y a mí en una pantallita. Pueden sacar el pin, ¿sí? O sea, si han puesto el pin, quiere decir que me fijan mi imagen, pueden sacarla y dejar de ver a todos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si ponen el micrófono si me quieren preguntar algo. Listo, exactamente, hay dos pantallas. ¿Está bien? La otra en PowerPoint, perfecto. Excelente, buenísimo. Por ahí van a sentir algún ruidito extra, que es gente que se está sumando todavía. Excelente, vamos allá entonces. Vamos a ver los objetivos de la guía de actividades número 3, que es identificar hasta ahora los elementos químicos necesarios de los seres vivos, describir los principales grupos de compuestos orgánicos del organismo, comprender las funciones biológicas que desempeñan y reconocer las estructuras y las propiedades de los ácidos nucleicos. En general va a ser de todos los componentes, pero lo ponen acá particularmente por la importancia de los ácidos nucleicos, ¿sí? Así que, si les parece bien, me gustaría ver un poquito las respuestas que hemos ido dando a cada una de las preguntas, así lo vamos construyendo entre todos, ¿sí? Ahí, para que se den una idea, unas 2 hojas, o sea, 4 páginas enteras de trabajo, y lo vamos a ir tratando de ver mientras hacemos la presentación, tratando de rellenar aquellos datos que nos hayan faltado rellenar. Recuerden que esto es una clase práctica, o sea que necesitamos ida y vuelta y que ustedes hayan leído la unidad del libro y hayan tratado de volcar ese conocimiento en la guía de trabajos prácticos. Nosotros vemos que la primera actividad dice: los organismos vivos poseen en su estructura componentes inorgánicos y orgánicos, y entre los componentes inorgánicos se encuentra el agua. Describe las propiedades importantes del agua que permiten favorecer la existencia de la vida, ¿sí? Nosotros vamos a ir adelantando esta presentación. Vemos cómo el resumen, digamos, que yo se los había puesto antes, ahora lo hicimos más específico, composición química de los seres vivos y esta gran división entre componentes inorgánicos y componentes orgánicos. ¿Estamos de acuerdo? Esos, exactamente, ahí ya Romina nos va adelantando algunas respuestas. La idea que tenemos que tener en claro es que nosotros hacemos esta división desde un punto de vista pedagógico, ¿sí? No es que estamos por un lado los elementos inorgánicos y por otro lado los elementos orgánicos, de ninguna manera, ¿sí? Como al mismo tiempo hemos ido avanzando desde de mostrarles digamos, una introducción general a la biología evolutiva y darles una idea de
los diferentes niveles de organización de la materia no están, ningún átomo tiene un cartelito que dice yo soy un átomo, y ninguna planta, ningún árbol tiene el cartelito yo soy un individuo, ¿sí? Parece verdad de perogrullo, parece una cuestión muy, muy simple o una obviedad, pero es importante que entendamos esto, ¿sí? O sea, sean cuestiones pedagógicas. Entonces, ahí Romina nos dice ciertas capacidades que el agua tiene para responder esta pregunta, y nos dice capacidad solvente o disolvente. Es dieléctrico o disociador, tiene elevado poder calorífico y elevada conductividad térmica. ¿Sí? Excelente lo que nos responde Romina. ¿Sí? La gracia del agua, y ahora lo vamos a ver en la presentación, la gracia del agua es básicamente el primer, principal y casi que les diría el único componente que tiene que estar para que se desarrolle la vida. ¿Sí? O sea, sin agua no conocemos vida sin agua. No conocemos que se desarrolle ningún tipo de vida de ninguna manera compleja, pero tampoco simple, si no hay agua y además en su estado líquido. ¿Sí? O sea, que eso es lo que buscan los astrónomos en los otros planetas, para ver si tiene posibilidad de tener vida. Cuando nosotros buscamos, cuando los astrónomos buscan los planetas en otros sistemas solares, incluso entienden que hay una franja habitable. ¿Qué quiere decir? Que un planeta, si está demasiado cerca de un sol, de su propio sol, ¿no? Se evapora todo el agua, y si está demasiado lejos, se congela todo ese agua. Entonces, tiene que estar, como el planeta Tierra lo está, a una distancia lo suficientemente lejana del Sol para no quemarse, y lo suficientemente cercana como para poder producir agua en estado líquido, y además ganar la energía lumínica que tiene el Sol. Todas estas características que nos ponen los compañeros, alta conductividad, tenemos que poner eléctrica, esta capacidad de conductividad térmica, son importantes, ¿sí? Pero la primera de todas las funciones más específicas es la capacidad de disolver, ¿sí? La capacidad de convertir algo que es sólido, en estar, por ejemplo, una sal de mesa, cloruro de sodio, en disolverlo, en hacer que esos átomos de cloruro de sodio estén distribuidos uniformemente. Si lo ponemos en un vaso, ¿sí? Si ponemos cloruro de sodio, en este caso no nos vamos a tomar agua salada, pero digo, lo pusiéramos para hacer un experimento, sal en esta agua, se disolvería y no veríamos más la sal sólida, blanca, sino que empezaría a formar parte de esta agua. No porque deja de existir, sino porque se disocia en sus componentes iónicos. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan. Las sales son uniones de un catión y un anión, ¿sí? De un ion positivo y de un ion negativo. Eso forma una sal química básica que no hace falta que la repasemos más allá que esto ahora. En el agua, esos iones se disuelven, por lo tanto, tienen mucha más capacidad o mucha más avidez por reaccionar con otros iones. Al estar sueltos, por decirlo así, van a tratar de unirse permanentemente y van a estar haciendo este interjuego de unirse y disociarse permanentemente. Esta capacidad que le da el agua, esta capacidad que tiene el agua de disolver, básicamente está basada en esta estructura molecular del agua. ¿Sí? El agua es un compuesto químico formado por la fórmula más archiconocida, H2O, inclusive aguas comerciales le ponen ese nombre de tan conocida que es la fórmula, que significa que tiene dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Es real que el átomo de oxígeno es mucho más grande que el átomo de hidrógeno, de hecho el peso molecular del hidrógeno es 1 y el del oxígeno es 16, o sea que tienen bastante más grande el oxígeno que el hidrógeno, y la característica tan llamativa del agua es que tiene una estructura molecular como si fuera una especie de osito con dos patitas, ¿sí? Si lo pueden ver ahí con claridad. Ahí hay alguien que tiene el micrófono encendido, a ver si lo pueden apagar. Excelente, gracias. A ver, no. Ay, me daban. Ay, eso. Porque eso lo veo casual de yo agarro nomás. No lo alcanzo a ver. Ahí está. Ahí te apago, Flor. Si me dejan.
al ingresar apagar vuestro micrófono, ¿sí? Excelente. Volvamos entonces. El agua tiene esta característica de tener los átomos de hidrógeno divididos por 105 grados, ¿sí? Eso hace que permanentemente tenga una especie de polaridad, donde de este lado, del lado de los hidrógenos sea positivo y del lado del oxígeno sea negativo. Entonces, a pesar de ser una molécula que ya está unido el anión con el catión, sigue teniendo una especie de dipolaridad, ¿sí? Es un dipolo. Entonces, permanentemente está repeliendo y atrayendo otros compuestos con carga. Esto es fantástico porque podemos entender, gracias a la estructura molecular del agua, por qué es tan importante para la vida. Porque hace reaccionar mucho al resto de las moléculas. ¿Y qué necesitamos para la vida? Justamente una gran cantidad de reacciones muy rápidamente. ¿Está? Esta es la clave del funcionamiento tan maravilloso del agua. Produce esto de conductividad térmica, ayuda a ser de difusor de calor, ¿sí? Entonces es un buen buffer térmico y puede producir que al haber mucha temperatura en un lugar se difunda por todo el volumen del agua. Entonces por eso usamos, por ejemplo, el agua para los radiadores de los autos, ¿sí? Para enfriarlo rápidamente. No tiene, se preguntarán o algunos me ponen que tiene elevado poder de transmisión eléctrica, ¿sí? Protectores de choque me ponen, eso está excelente, sirve de amortiguador. Imagínense que adentro del cerebro tenemos agua, tenemos líquido cefalorraquídeo, que es 99% agua, y eso nos produce amortiguación de los golpes, de los choques eléctricos. Eso hace que sea por múltiples funciones excelente medio para que prospere la vida. Ojo con lo de la conductividad eléctrica, porque el agua no es buena conductora eléctrica por sí sola. Lo que necesita es tener estos iones, o sea, sodio, cloro, magnesio, calcio, disueltos en el agua para que pueda ser una buena conductora eléctrica. ¿Tá? El resto son las funciones que ustedes han puesto ahí y es excelente. ¿Tá? Acá tenemos las diferentes funciones, las diferentes propiedades del agua, y como verán, hay algunas otras que no hemos mencionado, o algunas que hemos mencionado, que no son las más importantes, ¿sí? Tiene escasa viscosidad, o sea, es muy fluida, puede producir estos fenómenos de tensión superficial que le sirven a las plantas para absorber. Las plantas no tienen corazón que pueda bombear la savia para ningún lado, pero gracias al fenómeno de tensión superficial puede absorber agua de las raíces de pequeños fenómenos de capilaridad y llegar a alturas de 100 metros, como puede ser un árbol, una secuoya gigante de California, ¿sí? Entonces ahí tienen para responder todas las actividades todas las preguntas de la actividad 1. Dice, la 2, el agua es la molécula inorgánica más importante presente en los seres vivos. ¿En qué proporción se encuentra en las células? ¿En qué proporción podemos tener? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Si nosotros vamos a la cantidad específica de agua, tenemos que ir a la edad de la persona, ¿sí? Si nosotros tenemos, allá me ponen 95, 75, ya vamos a llegar a eso, a cohesión, ya llegamos. 75 es un buen número, ¿sí? 75% de agua en un cuerpo humano promedio es un buen número. 65, 75, pongámosle un 70 para estar todos de acuerdo, un 70% es un buen número. ¿Qué pasa? ¿Por qué van a encontrar diferentes números? Porque diferentes personas tienen diferente cantidad de agua. Los hombres tienen más cantidad de agua proporcionalmente que las mujeres por la cantidad de grasa que hay, ¿sí? La cantidad de grasa en general que tienen los hombres versus las mujeres. Pero estos son términos generales, ¿sí? Después, obviamente, cada individuo es único. Y en términos también generales, mientras más pequeño sea la persona, o sea, mientras más bebitos seamos, más porcentaje de agua vamos a tener. Como nos dicen ahí, 90% de agua en un primer momento, y cuando somos bebés, y un 70, un 60 y hasta un 50% puede bajar del contenido de agua en una extrema vejez, ¿sí? Entonces,
del 90% al 50% desde el nacimiento hasta la senectud es un buen número, con un 70% en el medio para quedarnos de acuerdo en general. Cada libro les va a decir pequeños porcentajes diferentes, en general un 70-75% está muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Alrededor del 60% en los ancianos es un buen número. Menos del 60% puede ser en las personas muy mayores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El otro componente inorgánico, como nosotros lo veíamos recién, son las sales, ¿sí? El agua y las sales son los dos componentes inorgánicos del cuerpo, ¿sí? De todos los seres vivos. Y acá ven cómo lo que yo les explicaba recién de la polaridad, del fenómeno de dipolo que les dice el agua, es esta capacidad del cloruro de sodio, que son estos dos iones unidos, formarían la sal de cloruro de sodio, y que el agua se encarga de separarlos. Entonces, alrededor de esta molécula positiva de sodio, de este ion positivo, este catión positivo de sodio, se configuran una serie de moléculas de agua apuntando del lado del oxígeno, del lado negativo, ¿sí? Porque lo positivo se atrae con lo negativo. Y al revés, con con el anión cloro. Entonces, tenemos que los lados positivos, que serían los hidrógenos, ¿se acuerdan de la anterior? Se las vuelvo a poner para que vean. ¿Se acuerdan? Estos dos hidrógenos van a formar como un polo positivo y este oxígeno va a formar un polo negativo. Entonces, esta idea es mostrarles cómo disuelve una sal, cómo se disuelve la sal de mesa no es más que cloruro de sodio, así se vería si lo pudiéramos ver a nivel de los átomos, ¿sí? A ese nivel podemos llegar. Y esto es una especie de resumen dentro de la tabla periódica de los elementos de cuáles son los elementos más comunes en la vida, ¿sí? En todos los seres vivos. Nosotros tenemos una mnemotecnia que es el chom, que es, ¿vieron como los bomboncitos chom? Pero en vez de con M, con N. Porque somos seres hechos a base de carbono, las moléculas, ya van a ver, las moléculas orgánicas, todas tienen carbono como un eje, entonces tenemos carbono, hidrógeno, de hecho los más comunes, y tenemos después oxígeno, nitrógeno, y seguidos de cerca por el fósforo y el azufre. Pero también hay bastante cantidad de moléculas son oligoelementos, pero también los podemos encontrar como sodio, potasio, magnesio, calcio y cloro. ¿Sí? Son los más comunes. Estructurales, les diría, el chon con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los que están en rojo acá. Los que le siguen, o sea, los componentes inorgánicos menos comunes, pero todavía muy importantes, son el sodio y el cloro. Para formar el cloruro de sodio, si ustedes ven en la sangre, es la mayor cantidad de componentes que tenemos inorgánicos, el sodio y el cloro, y el magnesio, el calcio y el potasio, y estos 5 elementos además van a ser absolutamente imprescindibles para la conductividad neuronal, por ejemplo, que nos importa o les va a importar mucho a ustedes como futuros psicólogos y para entender después las materias como neuroanatomía y neurofisiología, ¿sí? Y después nos quedan esta serie de cantidad de elementos en mucho menor proporción, que son elementos que se encuentran en una cantidad infinitesimal, pero que también son importantes para el metabolismo, ¿sí? O sea, para que las enzimas cumplan su función. Litio, cromo, molibdeno, magnesio, hierro, cobre, entre otros. Zinc, ya lo van a ver con detalle. ¿Estamos de acuerdo? Entre los componentes inorgánicos, vamos a la 3, de los seres vivos se encuentran los minerales. Explica la diferencia entre sales y iones, debería decir acá, dice iones, debería decir iones, y las cualidades de los iones más importantes, ¿sí? Acá yo ya les fui adelantando un poquito. Podríamos decir esto que yo les señalaba antes, ¿no? Que la cantidad de bioelementos inorgánicos, primer constituyente es el agua, ya lo tenemos en un
de entre un 60 y un 90%, nos quedamos con un promedio de 75% de constitución del cuerpo. 75% de agua, chicos y chicas, ¿sí? Somos 3/4 partes de agua. Entonces, tengamos en cuenta que somos casi todo agua. Después, de elementos, digamos, por decirlo así, bioelementos, o sea, la cantidad de iones en los cuales nosotros estamos compuestos, el 96% son CHOMS que les había dicho antes: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios, o sea, fíjense la proporción, 96 versus 3%, sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio, y los últimos, los oligoelementos que les había dicho antes, menos del 0,1%. Imagínense que el hierro que tenemos en la sangre, que le da el color rojo a la sangre, es menos del 0,1%. Cobre, zinc, y otros oligoelementos que van a ver con detalle si quieren en el libro. ¿Qué diferencias, gente, hay? Bien, muy bien. Ahí está, ya me estaban respondiendo. Espectacular, espectacular. Me dice, las sales en el ser vivo se encuentran formando soluciones y se encuentran disociadas, separadas en sus componentes iónicos. ¿Está? Esto que yo les explicaba al principio, muy bien respondido. Las sales son los iones unidos, y el ejemplo clásico, que nos gusta poner porque es fácil, y además ustedes hasta saben el gusto de eso, que es el cloruro de sodio. Un anión cloro unido a un catión sodio forman una sal de cloruro de sodio. Cuando la tiramos al agua, cuando la ponemos en nuestro vasito de agua, se empieza a disolver y se separan en sus iones componentes. El catión, como les decía antes, es el positivo, y el anión es el negativo, como bien nos señala Romina. Nos ponen funciones, por ejemplo, mantenimiento de la presión osmótica, su participación como cofactores en la actividad enzimática, regulación del pH. Si no lo entienden esto, obviamente está bueno repasar de biología y sobre todo de química orgánica, pero les digo como para que repasemos mentalmente. Sin iones, el agua pasaría libremente de un lado al otro, por ejemplo, de las membranas. Y nuestro cuerpo está fundamentalmente producido por membranas, diferentes compartimentos que separan lo de adentro del ojo de lo de afuera, lo de adentro del intestino de lo de afuera, lo de adentro del corazón y el sistema circulatorio de lo de afuera. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando muchas veces los médicos les dicen coma con menos sal? ¿Por qué un médico les diría comamos con menos sal? A ver, esperen un segundo que quiero ver si nos salteamos algo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre sales y iones? Ahora lo volvemos a explicar. Sales e iones. Sigan sin entender la diferencia. Sal es un conjunto de iones. Sí. Bien, ya llegamos a la presión osmótica, que se la voy a volver a explicar. Una sal es esto de aquí, ¿sí? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio fuera del agua se ve como granitos translúcidos o blancos en su conjunto, como un cristal. Eso es en su estado sólido. Si ustedes lo tiran al agua, esa sal se disuelve, y no se disuelve unido el sodio y el cloro, como ustedes ven acá, sino que se separa en sus iones. Un ion es un átomo. ¿Estamos de acuerdo? Un átomo de sodio o un átomo de cloro, que tienen una carga positiva o negativa. Al unirse el sodio y el cloro, forman una sal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Las sales están compuestas de iones, pero ¿cómo sabemos eso y cómo hacemos para separar a sus iones componentes? Simplemente tirándolos en el agua. Exactamente. Los iones son los componentes de la sal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿sí? La diferencia en términos de composición. La diferencia en una cuestión útil es que la sal no tiene carga eléctrica, ¿sí? La sal no tiene carga eléctrica, en cambio los iones sí, porque están separados y la carguita negativa queda suelta del anión y la carguita positiva la carguita negativa del anión y la carguita positiva del catión quedan sueltas, listas
para interactuar con otra carguita complementaria. Por eso es que es el agua tan poderosa para esto, porque disuelve las sales. Y si están disueltas las sales, pueden interactuar con otras cosas, que es lo que necesitamos. Ustedes para hacer una rica receta, una rica comida, difícilmente la consiguen con 2 o 3 elementos, o mezclando una vez y ya está. Es comida rápida y le sale, para salir del paso está bien. Pero para hacer una comida rica, necesitan en general muchos ingredientes y hacerles mucha mezcla, ¿sí? Y batir por allá y poner un rato y dejar macerar y volver a hacer otra cosa y mezclarla con esto y hacerle otra. Entonces, no se ve bien con la química. Esto es así, ¿sí? Bien, trátenlo de pensar amigablemente, ¿sí? Como si fueran una especie de entidades que quieren hacer algo rico, ¿sí? O hacernos a nosotros, hacer cosas complejas, hacer cosas cada vez más que sobrevivan más y mejor, hacer cosas cada vez más parecidas a nosotros, tienen que poder, bueno, esto que me están diciendo, poder ponerlos como ejemplos, ¿sí? El ejemplo más simple es estar de novio o no, ¿sí? Los iones, imagínense cómo ustedes y su chongo o su chonga, si están entre ustedes, no están compartiendo más con los otros. En cambio, si están con su chongo, o por decirlo así, vamos a ponerlo mejor el ejemplo, si están casados o están de novios, digamos, es como si fueran iones que están formando una sal, ¿sí? Un matrimonio, por decirlo así. Pero si andan libres por ahí, andan con 7 o 8 chongos al mismo tiempo, dando vueltas por ahí, y esto va a quedar grabado, chicos, así que me piden que les ponga ejemplos, les pongo ejemplos que sean simpáticos, pero después no lo andan distribuyendo por ahí, ¿sí? Un tiro al aire, exactamente. Los iones son poliamor, ¿sí? O sea, andan revoloteando por todas partes a ver con quién se unen, y es más, en el agua es como viva la tepa, ¿no? O sea, están todos conectándose con todos todo el tiempo, ¿sí? No uno con este, uno con este, uno con este, uno con este, porque exactamente, ¿sí? Poliamor. Todos andan dando vueltas por ahí, alocadamente tratando de conectarse con los del sentido contrario. ¿Se entiende? Con los positivos con los negativos y los negativos con los positivos. Así me gusta. ¿Ven cómo lo entienden perfecto así? Excelente, me encanta. Bueno, vamos allá. La 4, bueno, y las funciones, como nos habían puesto ahí antes las compañeras, está buenísimo, ¿sí? Es esta posibilidad que tenemos de los iones de controlar esta presión osmótica, que es esa diferencia que tienen las membranas. Imagínense que esto fuera un compartimento, es un compartimento porque es un vaso, pero este es un compartimento absolutamente impermeable, ¿sí? Por eso yo puedo levantar esto y el agua no se cae. Si me ven bien, estoy levantando el vaso, ¿sí? No sé si me alcanzan a ver. El vaso es una membrana impermeable. En nuestro cuerpo, las membranas de nuestro cuerpo son semipermeables, o sea, permiten el paso de algunas cosas y de otras no. El agua, en términos generales, puede irse a través de esas membranas. Y el ejemplo más característico que a mí siempre me gusta poner es el que habrán escuchado hablar a sus padres o a sus abuelos que, uy, se me hinchan las piernas, el médico me indicó que deje de tomar tanta sal porque eso aumenta la presión, la tensión arterial, que sería, si esto fuera una arteria de nuestro cuerpo, si nosotros metemos sal en esta mezcla, digamos, en la sangre, empieza a aumentar la presión. Si aumenta la presión adentro de las arterias, por algún lado va a empezar a perder, ¿sí? Se empezaría a romper el vaso, empezaría a perder por algún lado. Si subiéramos suficientemente la tensión, y si esto en vez de ser de vidrio fuera de tejido fibrótico, como es la pared de una arteria. Entonces, eso puede hacer escapar el líquido hacia afuera, que es cuando tenemos mucha tensión arterial, se nos pueden hinchar las piernas porque hay mucho líquido que se escapa de las arterias y eso está haciendo por el exceso de presión arterial. Entonces, una de las formas que tenemos es disminuir la cantidad de sales que tenemos adentro para que disminuya la cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque la función osmótica que tienen los iones es de atraer moléculas de agua. Fíjense en esta imagen que yo les pongo acá, la siguen viendo, ¿no?
cada molécula, cada ion de sodio y cada ion de cloro, ven que atrae a las moléculas de agua, no solamente es poliamor los iones para con otras moléculas que se están metiendo, sino que mientras esperan, por decirlo así, se llenan alrededor de agua, ¿sí? O sea, son un desastre las moléculas. Somos molecularmente, exactamente, como dicen por ahí, para ir a la tele, ¿sí? O sea, tenemos mucha avidez, los iones a nivel iónico, mucha avidez porque estemos recubiertos, necesitamos estar recubiertos de agua, cada sodio y cada cloro por separado. Entonces, en ese sentido, es una de las cosas que hace regular la presión osmótica, la cuestión de tener mucha, digamos, no demasiada cantidad de iones en dentro de los vasos o dentro de las cavidades, porque eso va a hacer atraer agua por la cantidad de iones que tenemos, sales disueltas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. La posibilidad de transmitir impulsos eléctricos, que no sé si me lo dijeron por ahí, ¿sí? No lo veo, ¿sí? Si me pusieron, me lo pueden volver a repetir. Exactamente, necesitamos sales sí o sí, ¿sí? Si no tuviéramos sales, si fuéramos solamente agua, no podríamos existir, ¿sí? Necesitamos las sales para el mantenimiento de la presión osmótica, el mantenimiento del pH. El pH es la cantidad de hidrógeno que tiene disuelto un líquido, ¿sí? La cantidad de iones positivos, hidrógeno, sueltos por ahí. Y eso hace que sea más ácido o más básico una sustancia. Ácido ustedes pueden pensar en el limón, por ejemplo, morder un limón y se siente como ácido, puede disolver. ¿Quieren compartir algo? O? Profe, yo. Sí, dígame. Hay una parte del libro que dice que toda sal está disociada con componentes iónicos. ¿Cómo? No te escuché bien. Que no entendía a qué se refiere esa frase. Exactamente esto es lo que estamos diciendo. O sea, si vos pones una sal en el agua, se va a disolver completamente, ¿sí? O sea, va a estar dividido entre su catión y su anión. Por ejemplo, el cloruro de sodio va a estar dividido, como te muestro acá en la pantalla, entre el ion sodio y el ion cloro. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir esa frase. Todas las sales en el cuerpo no vas a encontrar disociada, quiere decir separada, ¿sí? Por eso no sé si será la confusión que tenía, pero esta es la cuestión. La sal que está unida con cloro y sodio, y es cloruro de sodio con la sal de mesa, se la pongo al agua, la revuelvo un poquito y se disuelve. Y esa disolución hace que las pequeñas moléculas de cloruro de sodio se entremezclen con todas las moléculas de agua, y la disociación es la separación entre el cloro y el sodio. Nunca se mantienen juntas. Y esa es la gracia que tiene que podamos en los seres vivos tener sales permanentemente interactuando con, por ejemplo, el sodio, lo vamos a ver, y el potasio, para poder producir un impulso nervioso. Tenemos mucha más cantidad de sodio afuera y de potasio en el interior de las neuronas, y eso es lo que permite el impulso nervioso, otra de las propiedades que nos permiten los iones, ¿sí? El resto me ven bien por ahora, ¿sí? Me dicen que se está trabando. No sé si cómo están el resto, ¿están bien? Bien, perfecto. Sí, entonces, muy probablemente haya problemas individuales en algunos sectores, ¿sí? Vamos con las moléculas biológicas, con la 4, vamos con las moléculas biológicas que exclusivamente se encuentran en los seres vivos, o sea, las moléculas biológicas es otra forma de llamarle a las moléculas orgánicas. Cada una de ellas se encuentra en el organismo para cumplir una función específica y se hallan en determinada proporción. Lea atentamente el texto propuesto sobre moléculas biológicas y completa el siguiente cuadro comparativo. ¿Sí? Vamos a ver. Estamos con los componentes inorgánicos, ¿sí? De los seres vivos, agua y sales, y ahora vamos a los componentes orgánicos. Acá me van a dejar, ustedes van a ver que hay un cuadrito que tiene 3 columnas. La primera es proteínas, la segunda es glúcidos y la tercera es lípidos, tal cual yo les pongo acá. Las proteínas
para hacérsela sencillo y práctico, son básicamente ácidos nucleicos, por ejemplo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí está. Las proteínas son, vieron, como uno para la dieta hace con mucha proteína, algo con mucha proteína, básicamente es los bifes, ¿sí? Los músculos, básicamente están llenos de proteínas, ¿sí? Los glúcidos son los azúcares, ¿sí? Es otra forma de llamarle a los hidratos de carbono o azúcares. Y los lípidos son las grasas, ¿sí? La materia, los aceites y las grasas. Nos va a quedar un cuarto, ustedes dirán, bueno, no le entró al profe en la guía de trabajo práctico 4 columnas, ¿sí? Porque nosotros tenemos acá varias cosas más, pero lo van a tener los ácidos nucleicos en un tema aparte, que vamos a tener que hacer un dibujito y todo, porque son particularmente complejos y no cumplen, por así decirlo, funciones que pueden cumplir el resto. Entonces tenemos proteínas, ¿sí? Componentes orgánicos. Proteínas, glúcidos. Proteínas, glúcidos o hidratos de carbono y lípidos o grasas. ¿Está? Entonces proteínas, glúcidos y lípidos. Y el cuarto componente imprescindible, y de esto hablando de los orgánicos, ¿no? Ya hablamos de los inorgánicos que eran el agua y las sales, ahora estamos hablando de los componentes orgánicos, proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos, y podemos agregar uno, como por decir, alguien quiere no olvidarse de esto, es claramente importante, las vitaminas, pero a veces algunas vitaminas son hidrosolubles y otras liposolubles, y por lo tanto eso son cuestiones que escapan un poquito a la estructura que nosotros queremos darle de contenido. Pero para que lo sepan, las 4 principales son las proteínas, y esto se lo preguntan en algún examen, ya sea en el trabajo práctico, en el parcial o en un final, si uno le pregunta los componentes, hábleme de los componentes de los seres vivos, lo primero que ustedes tienen que diferenciar es entre componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Componentes inorgánicos, el agua y las sales, y dentro de los componentes orgánicos, por lo menos estas 4. Entonces me dicen proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos, que como no están en el primer cuadrito, muchas veces se me olvidan de eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos allá con cada uno de las cantidades que hay aproximadamente de cada cosa y qué estructura tiene. Quería ver si... ahí está. Más o menos, miren este cuadrito, como me parecía interesante ponerlo en un diagrama como si fuera una persona, ¿sí? Está compuesta de acá les aparece como un 62%, ¿sí? Calcúlenle 65%, sería una persona ya de mediana edad. Acá les ponen un 21% de proteínas, si quieren sacarle, como para que tengamos en el libro, igual el libro, un 70% de agua y un 15% de proteínas, va a estar más parecido al libro, y después tenemos otros porcentajes en donde tenemos un 5% de lípidos, me doy cuenta que está mal este número acá, o sea, el resto están irregulares, pero este número está definitivamente mal, y un 3% de glúcidos. Las sales minerales, en términos generales, forman una cantidad menor de porcentaje en el líquido. Eso se lo voy a cambiar porque veo ahora que está mal las proporciones, no lo había notado. Bueno, vamos entonces con... perfecto, 3% de glúcidos y 5% de lípidos estaría bien, ¿está? 15 proteínas, 5 de glúcidos, 5 de lípidos, 3 de glúcidos, estaría perfecto para una respuesta. Así que bien, ahí en proteínas y aminoácidos vamos a hacer como una especie de repaso general. Si pudieran poner ahí, vieron donde dicen biomoléculas, estructura, porcentaje y funciones, dentro de las cosas que tenemos que completar, ya porcentaje los podemos completar en 15, 3 y 5, o sea, 15 de proteínas, 3 de glúcidos y 5 de lípidos, y podemos ver cómo la estructura en general, acá ustedes le ponen
son composiciones químicas, ¿se acuerdan de lo que yo les decía? El CHONS, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, no tiene en general sulfatos, las proteínas, los carbohidratos son siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los lípidos sí vuelven a tener grupo fosfato, y los ácidos nucleicos también, pero siempre carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno siempre están en toda la estructura. Acá tienen la estructura química específica, si son grupos ácidos o grupos aminos, el tipo de grupos. Me parece que esto va a ser demasiado fino, ¿sí? Pero acá se los dejo para que lo puedan complementar con lo del libro, ¿sí? ¿Qué tipo de funciones cumplen? Ahora vamos a ir punto por punto, y si quieren una imagen, digamos, de cómo se ve la fórmula química de cada uno de estos componentes, acá les dejo esta parte. Vamos a ver si podemos resumir un poco, digamos, las estructuras, ¿sí? Nosotros vamos con la primera, ¿no? A ver si me siguen. La primera de las estructuras, ¿cómo es la estructura? ¿Carbonos y cuáles son las otras dos? Bien, ahora con la estructura de cada uno, ¿sí? Acuérdense que los componentes, o sea, los átomos por los cuales están conformados no es la estructura, ¿sí? Los átomos por los cuales están conformados una sustancia son los átomos componentes, que es lo que acabamos de ver recién. Con todas, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si están siguiendo la presentación, los van a ver ahí bien. La estructura es cómo se unen esos carbonos. Siempre, en todas, van a ver cómo el esqueleto está formado por cadenas de carbono, ¿sí? Cada uno de estos puntos, por ejemplo, en los glúcidos, es un átomo de carbono. Y ese átomo de carbono puede estar unido a un oxígeno, a un hidrógeno. El hidrógeno y el oxígeno se llama grupo hidroxilo. Pero ven la estructura en términos generales de cada una de las sustancias biológicas. Profe, Sí, dígame. una pregunta. Ahí abajo, esos son los monómeros de cada uno de los componentes orgánicos, ¿no? Exactamente, eso es lo que les iba a contar ahora, ¿sí? Cómo están compuestos cada uno de estas estructuras. Las proteínas, vamos a ver ya ahora punto por punto cada uno, pero vamos a ver que las proteínas están compuestos por por aminoácidos, ¿sí? Esos aminoácidos son esto que el compañero les acaba de decir perfectamente, que es un monómero. Este es un ejemplo de un aminoácido, ¿sí? Ven que una cadena de aminoácidos, o sea, si fueran los ladrillos, si ustedes me dicen, bueno, pero profe, ¿qué? Compárenmelo. Bueno, en este caso serían los ladrillos de la pared de una proteína. Si una proteína fuera una pared, los aminoácidos serían los ladrillos. En este caso, de un tipo de lípido, sería un ácido graso. Este ácido graso puede formar estructuras más grandes. Y un monosacárido puede formar, en los glúcidos, estructuras más grandes. El componente básico o el monómero de los ácidos nucleicos es una base nitrogenada, un nucleótido, que es una base nitrogenada unido a una pentosa y a un grupo fosfórico. Eso ya lo vamos a llegar a ver ahora inmediatamente, no se preocupen. ¿Está? Esto se los dejo, digamos, de recuerdo, digamos, no es para que se pongan a ver de ninguna manera esto, pero es como para que tengan una idea de la cantidad de estructura, o sea, la cantidad de idas y venidas que puede haber desde el punto de vista metabólico. Si ustedes tienen que pensar en las proteínas, por ejemplo, pero van a tener funciones de esta manera, los iones, van a tener funciones así los glúcidos y los lípidos, que tienen que ver con el metabolismo. El metabolismo es la función que tienen estos seres vivos que somos nosotros de poder transformar un tipo de materia, ¿sí? Por ejemplo el ácido ascórbico, en otro tipo de materia, y las vías por las cuales eso se produce, con intercambio de energía, por supuesto, ¿sí? O sea, gastando energía o produciendo energía, por decirlo de una manera más simple. Yo puedo comer, ¿sí? Ingresar alimento, algo físico como un alfajor o una
es un bife de chorizo, y puedo ingresar materia para producir energía que yo necesito para funcionar, para dar la clase, o ustedes para atender y tomar nota y aprender. Pero también podemos ingresar energía y producir materia. ¿Cómo se podrá hacer esto, por ejemplo? ¿Cómo podemos ingresar, o quiénes ingresan energía y producen materia, por ejemplo? No me responde el chat, a ver, ahí está. Las plantas, exactamente, ¿sí? Sí, casi me dio taquicardia, exactamente. ¿Sí? No es para que... Las plantas producen, esto que vimos en la clase pasada, son autotrófos, ¿sí? Con luz solar, o sea, con la energía del sol, pueden producir materia orgánica. Ingresa la energía solar a los cloroplastos, que son unos órganos especializados, unas organelas especializadas dentro de las células vegetales, y estas organelas producen, junto con el agua y el dióxido de carbono que inspiran, o sea, que producen al introducirlo como si estuvieran respirando, las plantas ingresan dióxido de carbono y agua y producen, gracias a la energía del sol, glucosa, o sea, un glúcido, una sustancia orgánica que les sirve para producir energía. Todo esto, es un resumen de algunas de las cosas que sí vamos a ver. El ciclo del ácido cítrico va a estar dentro de la respiración celular. Ustedes ven acá respiración celular, pero mucho, el 99% de todo esto no lo vamos a ver, ¿sí? Quédense tranquilos. Vamos a ver si vamos por orden, porque se ve que lo puse al revés. Ahí está. Las proteínas. Entonces, las proteínas están formadas por, vamos a completar la guía, por aminoácidos. Los aminoácidos, esperen que acepto a gente que se está sumando todavía, pueden formar cadenas pequeñas, ¿sí? Si estos ladrillitos ustedes los suman, pueden formar oligopéptidos, o sea, pueden tener estructuras de un oligopéptido, de 2 a 10 aminoácidos, un polipéptido, que sería como una proteína chiquitita, de 10 a 100 aminoácidos, o una proteína propiamente dicha, constituida por más de 100 aminoácidos. A su vez, miren, acá tienen aminoácidos, por ejemplo, alanina, valina, leucina, glicina, son diferentes nombres de por lo menos 20 aminoácidos esenciales que nosotros tenemos en el cuerpo humano, y que se unen como si fuera una cadena, ¿sí? ¿Quiénes producen estas cadenas? Los ribosomas de las células, ¿tá? Lo vamos a ver eso en la próxima clase. ¿Quiénes producen estas proteínas? Unas organelas específicas dentro del citoplasma de las células. Lo vamos a ver cómo fabrican este rosario, esta cadena de pelotitas, digamos, que en general las dibujamos como pelotitas, pero cada una tiene su forma particular, y forma la estructura primaria de las proteínas, ¿sí? Se los voy a acercar para que lo vean. Entonces, si ustedes, para completar ahí proteínas, ¿cómo están formados? Por aminoácidos unidos entre sí para formar su estructura primaria. ¿Pero esto es todo? ¿Esto así es una cadena de proteínas y nada más? No. Es una cadena de proteínas que forman su estructura primaria, es como si fueran el hilo, que se va plegando, ¿sí? Se va empezando a conformar una estructura tridimensional. La estructura secundaria de las proteínas se conforma por una especie de espiralización de ese hilito, ¿sí? Es como si ustedes formaran una especie de hélice, una especie de resorte de esa estructura primaria. Eso es la estructura primaria, es la cadena de polipéptidos, o sea, la cadena de péptidos, de aminoácidos, digamos, y la estructura secundaria, esa ida en espiral de esa cadena primaria. La estructura terciaria es de esa espiral que va a formar un nuevo, como si fuera una especie de nuevo hilo más grueso, se va a empezar a plegar entre sí, ¿sí? Va a quedar como una especie de plegamiento de la espiral. Que acuérdense que la espiral no es otra cosa que la cadena primaria hecha un resorte. Entonces es como si ustedes ya tuvieran el resorte, y un resorte muy largo, resorte finito pero muy largo, y fueran dándole vueltitas al resorte, ¿sí? Fueran plegando ese resorte para dar la estructura terciaria de la proteína. Esta estructura terciaria nos va a dar una estructura cuaternaria cuando unamos
varias de estas subunidades. Fíjense que esta es exactamente igual a esta. Varias subunidades, o sea, varias estructuras terciarias se pueden unir para completar una estructura cuaternaria de la mayor parte de las proteínas. Un ejemplo bien específico de esto es la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por 4 subunidades terciarias, o sea, la estructura cuaternaria de una hemoglobina serían 4 subunidades y en el centro un solo átomo de hierro. ¿Sí? Para que se den una idea, después se lo subo al aula virtual una imagen, una foto, pero va a ser muy parecida a esta. ¿Sí? 4 subunidades terciarias forman una proteína completa. Esto, si ustedes me preguntan, profe, ¿cómo se vería una proteína en el cuerpo? Se ve así, no se ve como una estructura primaria. ¿Sí? Esto a veces en el colegio o en biología más básica nos enseñan que la estructura de la proteína es esta, y en realidad esta es la base con la cual se construye el tirabuzón, y el plegamiento del tirabuzón es el que forma las unidades que van a formar esta unidad, esta estructura real de la proteína. ¿Estamos de acuerdo? Toda proteína es un polipéptido, pero no todo polipéptido es una proteína. ¿Es así, profe? Exactamente. ¿Por qué? Porque el polipéptido es una unión de varios aminoácidos, pero de corta longitud. Entonces, todas las proteínas que son de larga longitud tienen esa cantidad pequeña de péptidos. ¿Se entiende? O sea, cualquier proteína es una suma de péptidos, ¿sí? Un polipéptido. Pero los polipéptidos muchas veces no son proteínas, ¿sí? Son péptidos solamente. La secuencia de aminoácidos, miren lo que nos pone Cintia, tal cual. Es la secuencia le da la unidad a la proteína, pero es la principal encargada de que se una o se pliegue de esa determinada manera. Explique el por qué. ¿Por qué qué? Por ejemplo, la hemoglobina. Perfecto, excelente. Cintia, si me puedes aclarar por qué la pregunta. ¿Esto va al trabajo práctico? Sí, es en la estructura. Estamos en la pregunta, en la unidad, en la pregunta 4, estamos viendo la estructura de las proteínas. O sea que en cuanto a las proteínas, la base serían los aminoácidos y su estructura de tipo cuaternaria. A ver, la estructura se va conformando, o sea, ustedes tienen que poner que tiene una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria, y la proteína completa, una estructura cuaternaria. Es cierto que hay proteínas que alcanzan solamente el nivel terciario, ¿sí? O sea, es una proteína que ha sido plegada en 3 dimensiones y simplemente quedan formando o quedan tomando alguna función esa proteína. Y las dos funciones, básicamente, acá nos pone Cintia un buen ejemplo, proteínas globulares, en general son proteínas que cumplen alguna función enzimática, alguna función osmótica, ¿sí? Alguna función bien específica, ¿sí? Entonces, la estructura de la proteína, como vemos bien recién, es una cadena de aminoácidos unidos entre sí, una cadena de estructura primaria, que se espiraliza en su estructura secundaria, se pliega esa espiral en la estructura terciaria y se unen varias de esas estructuras terciarias para formar una estructura cuaternaria. ¿Sí? El trabajo práctico también preguntas tan específicas. No es demasiado específico esto, ¿sí? O sea, lo que yo les estoy diciendo es hasta ahí. No vamos a hablar ni de los aminoácidos, ni cuál es la conformación tridimensional del aminoácido, ni la carga positiva o negativa que tengan los aminoácidos y por qué se pliega o no se pliega. No vamos a ir tan profundo. Pero sí les vamos a preguntar cuál es la estructura de la proteína, ¿sí? Es una estructura polipeptídica que tiene 4 niveles de estructuración. Exactamente. ¿Puede asociar esto a los oligo y poli? Sí, el oligosacárido es cortito, o sea, una cadena de aminoácidos cortito, y no tiene una configuración tridimensional tan compleja, y un polipéptido también es una cadena un poco más largo, hasta 100 aminoácidos, pero jamás va a ser una estructura tridimensional tan compleja. ¿Sí? Vamos con las funciones. 2 funciones principales. Estructurales, estamos hablando de las proteínas, primera columna. Estructurales y funcionales. Las cuestiones estructurales de las proteínas, a ver si lo tenemos acá, ven cómo va quedando en esta otra imagen, vamos de más chico a más grande, la cadena de
de aminoácidos, bueno, quedaría así, una cadenita larga de aminoácidos, hasta 100, por decirlo así, que no es tan larga, quedaría un péptido, ¿sí? Un polipéptido, digamos, hasta 10, un oligopéptido y después un péptido no tan largo. Y después cuando se empieza a espiralizar y a darle estructura secundaria y terciaria, vamos a tener cómo se va complejizando y ya necesitamos una cadena mucho más larga, por lo tanto, una proteína. Entonces, en funciones, vamos a tener dos grandes funciones. La función estructural, que va a ser la de justamente dar la forma a los músculos, a los huesos, de servir de sostén estructural, y la función básicamente enzimática, ¿sí? Ahí me lo tienen, ¿ven? Estructurales y las funciones enzimáticas, que son, bien lo pone Cintia, ¿sí? Transportadoras, receptoras, inmunológicas, contráctiles. Esto es interesante, contráctiles, los músculos, además de tener una estructura y darle estructura al cuerpo, se pueden contraer. La actina y miosina son dos proteínas que al unirse forman movimientos. El metabolismo, dice Sasha, excelente, ¿sí? El metabolismo, que es esa gran imagen que vimos recién, está facilitada por enzimas que no son otra cosa que proteínas. Las proteínas pueden cumplir funciones estructurales o enzimáticas, o sea, pueden ser un pedazo de músculo o pueden ser una enzima que facilite una de estas cambios, una de estas funciones químicas que vimos recién, ¿sí? Una de estas reacciones químicas que vimos recién en ese enmarañado de todo el metabolismo. Excelente, ¿sí? Todos los que pone Cintia ahí son correctos. Proteínas transportadoras, proteínas activadoras o inhibitorias, que son neurotransmisores y moduladores, todos estos pueden pueden cumplir funciones las proteínas. Pero en términos generales tienen que recordar funciones estructurales y funciones enzimáticas, o funciones que pueden producir un cambio más rápido. Piensen que si nosotros no tuviéramos enzimas, los cambios para respirar, por ejemplo, el tiempo que tardaría una cadena respiratoria completa o una cadena enzimática de las que vimos recién, tardaría cientos de años, ¿sí? O miles de años. Es a ese nivel importante de velocidad que hace el cambio que tengamos o no enzimas. La información genética, no. ¿Y contiene material genético? No. Las proteínas, no. ¿Estamos de acuerdo? Las proteínas no tienen material genético, provienen de la información genética. Nosotros, gracias a que traducimos nuestro material genético, lo que podemos producir son proteínas. De hecho, lo único que podemos producir con nuestra información genética, es decir, con nuestro libro de cocina, son proteínas. Nuestra lectura del ADN produce proteínas. Y ustedes dirán, ¿y de dónde cuernos sacamos los glúcidos y los lípidos? De lo que comemos, de lo que ingerimos, de lo que entra a nuestro cuerpo. Tienen que entrar los lípidos y los glúcidos o sus sustancias precursoras o sus monómeros para nosotros después poder construirlos o poder metabolizarlos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros podemos producir, una vez que ya estamos construidos, digamos, ya que somos seres complejos, lípidos y glúcidos, pero la mayor parte de los componentes tienen que venir desde afuera. Y lo único, esto recuérdenlo bien, lo único que puede producir el ácido nucleico es a través de su transcripción, o sea, de su traducción a proteínas, son básicamente proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces con los glúcidos. Teníamos una estructura en la cual son uniones otra vez de átomos de carbono, formando monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos, más o menos similar a lo que serían los oligopéptidos y los polipéptidos y las proteínas. Nada más que nos vamos a detener un poco más en lo que sería el aminoácido para las proteínas, en este caso es el monosacárido, que es la base de los carbohidratos. Y los monosacáridos pueden tener a su vez 5 átomos de carbono o 6 átomos de carbono, por eso se llaman pentosas o hexosas. Los más comunes, ribosa y desoxirribosa, que son las que van a formar después parte de los ácidos nucleicos, y la función principal es estructural, le dan estructura al ácido nucleico. Y estas son las más famosas, chicos, ¿no? Las hexosas.
la glucosa, la galactosa y la fructosa son los azúcares que nos van a servir para la energía. Si ustedes tienen que pensar una principal función de las proteínas, tienen que pensar en función estructural y función enzimática sí o sí. No pueden pensar las proteínas sin pensar en la función estructural y la función enzimática. Para los azúcares, para los glúcidos, para los carbohidratos, tenemos que pensar, si ustedes me dicen en un final o en un trabajo práctico, ¿cuál es la principal función? Y me dicen función energética, está fantástico, ¿sí? La principal función, por lejos de los azúcares, es guardar energía, que en este caso es energía más a corto plazo. Mientras más cortas, más pequeñas los azúcares, más rápidamente se pueden utilizar, y después ustedes van a ver cómo los oligosacáridos, que son más cortos, pueden funcionar como energía inmediata, y los polisacáridos, el glucógeno en los seres vivos más bien de tipo animal, y el almidón más bien en los vegetales, tipo de reserva energética. ¿Está? Entonces tenemos los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Oligosacáridos tenemos desde disacáridos, trisacáridos, o sea, la unión de 2 monosacáridos o la unión de 3 monosacáridos, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el resumen, digamos, a este nivel de la estructura de los azúcares. Miren cómo nos pone Cintia también, ¿no? Tenemos, comprenden las sustancias químicamente que son polialcoholes, ¿sí? Con función de aldehído o cetona, también derivados de la oxidación. Biológicamente, los azúcares se componen, bueno, esto, principalmente cumple funciones energéticas, exactamente lo que acabamos de decir. Y tiene un 3% de porcentaje en el cuerpo. Está buenísimo. No hace falta, digamos, lo que nos pone Cintia, la estructura que son químicamente polialcoholes, básicamente es la unión del carbono, un oxígeno y un hidrógeno. Así que es así de simple. O un carbono y un hidrógeno simplemente. La cadena de ese carbono con hidrógeno es lo que va a formar los azúcares. Si yo se los puedo mostrar acá, se los había puesto, a ver si lo vemos ahí, ¿sí? Esta es la estructura química, donde ven cada puntito de estos sería un carbono, cada vértice de este hexágono sería un carbono, y cada uno de estos carbonos normalmente está unido a un hidrógeno, como este, ¿sí? Un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. Y muchos de ellos están unidos a un grupo hidroxilo, entonces forman una pequeña cadenita de un polialcohol, ¿sí? Vamos bien, chicas. Energética, hasta acá llegué. Bien. Bueno, vamos hasta ahí. Se puede decir hidrolizable y no hidrolizable, Julieta, si es divisible o no. Los monosacáridos no son hidrolizables porque no se pueden romper, en cambio los polisacáridos y los oligosacáridos se pueden romper en sus subunidades. Así que sí. ¿Tienen alguna otra función además de energética? Sí, la función estructural, por ejemplo, de la pentosa, como la ribosa y la desoxirribosa. Acuérdense de esto porque ahora ya lo vamos a ver. En el ácido desoxirribonucleico es el ADN y está formado por la desoxirribosa, ¿sí? Como para que tengan una idea de la estructura. Profe, una pregunta. ¿Eso es Sí, una exosa? Esto es una exosa, es una glucosa exactamente, ¿sí? No les sale acá el nombre, pero esto es la fórmula química de la glucosa específicamente. Una exosa que es un monosacárido, ¿está? ¿Cuánto? Un 3%, exactamente. Y vamos a los lípidos. Los lípidos, como si los glúcidos se pueden romper o no, o sea, son chiquitos monosacáridos y son no hidrolizables, y las glucosas grandes son hidrolizables, o sea, se pueden romper en sus componentes. Acá en los lípidos los dividimos así, en saponificables e insaponificables. ¿Qué quiere decir esto? Es grasas que se pueden convertir en jabón, o sea, grasas que se pueden separar, o grasas que no se pueden convertir en jabón. Digamos, no sé, esto si sirve o no sirve para darles una idea clara, pero cuando ustedes se lavan las manos con jabón, están saponificando sus grasas en las manos, o sea, están convirtiendo
gracias al jabón. El jabón está hecho en base a grasa, hay parte importante de grasa en el jabón, y que está, por decirlo así, conformada, mezclada con cuestiones que hacen que sean más saponificable a otras grasas, hace que puedan disolver otras grasas más simplemente. Para que vean, los lípidos que se mezclan con ácidos grasos son las saponificables, por eso los podemos romper, y tenemos simples y complejos. Las simples, un alcohol y un ácido graso, y los complejos, lo mismo, más algún ácido fosfórico. En esto, chicos, lo más importante de todo esto, casi que les diría, es los fosfolípidos, o sea, los lípidos saponificables complejos. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes los fosfolípidos? Porque van a tener una función estructural y es diferente al resto de los, por decirlo así, lípidos en general. Si ustedes me preguntan otra vez, bueno, profe, hasta acá, me queda claro, ¿sí? Supongamos que nos quedara claro y fuera tan fácil, para eso vamos a dejar grabada la clase para que lo puedan ir y volver, e igualmente lo tienen que leer del libro, ¿sí? No es la idea que ustedes lo aprendan ahora, ¿sí? Acá Romina nos pone alcoholes, ácidos grasos, saturados e insaturados, glicéridos y ésteres. Ya vamos a hacer alguna pequeña aclaración sobre eso. El jabón blanco también está hecho de grasa en términos generales. Todos los jabones están hechos en base a grasa y se les tiene que unir glicerina, por ejemplo, que sirve para producir una polarización del jabón, y lo que hace el jabón es romper otras cadenas grasas. Es como si fuera rompiendo las grasas que hacen que tengamos las manos sucias, por ejemplo, ¿sí? Vamos con parte... Sí, por favor. Una pregunta. Entonces, al final, la estructura sería de los ácidos grasos saturados y los no saturados, insaturados. No entendí. No, la estructura de los lípidos son cadenas tan simples como estas, ¿sí? Son cadenas, miren, te las voy a volver a mostrar, ¿sí? Los lípidos se dividen en saponificables y no saponificables, pero un ácido graso, por ejemplo, es una estructura lo más simple posible de un lípido, ¿sí? Nosotros tenemos una cadena de carbonos con hidrógenos y un grupo, digamos, que en términos generales tiene mucha avidez por los protones, por los hidrógenos, entonces por eso es ácido, y se llama ácido graso. Pero esto, en términos generales, es una estructura básica que nosotros vamos a, como nosotros vemos la estructura básica de una glucosa, pero la división o la clasificación, por decirlo así, de estas estructuras es en estructuras que se puedan convertir en jabón o no. Básicamente, saponificables o no saponificables. Como ves ahí, los lípidos con ácidos grasos, que es el que acabas de ver recién, o lípidos que no tienen ácidos grasos, o sea, solo la cadenita de carbono con hidrógeno que veíamos antes, ¿sí? Una cadena lineal de carbono con hidrógeno puede ser un lípido. Mientras más saturado esté, ¿qué quiere decir? Que tiene más grupos de hidroxilo. No pasa nada que no lo entiendan ahora, tiene que ver con cuán reactivo es o no con otros lípidos o con otras sustancias. Me interesaba terminar de esto con los fosfolípidos porque son un alcohol más un ácido graso, por lo menos, y un ácido fosfórico porque forma una estructura muy, muy llamativa, que es, a ver si se los puedo mostrar ahí, no sé si lo veían recién formando como una burbujita. A ver si lo tengo acá. No. Ahí, creo que lo habíamos visto acá, ¿sí? Esto es la estructura que nos permite un fosfolípido, ¿sí? Repasemos hasta acá. Tenemos las proteínas, tenemos los glúcidos y tenemos los lípidos. Las proteínas pueden cumplir funciones estructurales y enzimáticas, los glúcidos en general, función de energía rápida a corto plazo, a pesar de que se puede almacenar, pero no muy a largo plazo, y los lípidos, funciones también energéticas, pero de reserva. Excepto a grandes rasgos, estos fosfolípidos. Los fosfolípidos son, acá
digamos, resumidamente, en cabecitas del grupo fosfórico y patitas de la parte lipídica, ¿sí? Y que van a formar, al tener como una polaridad, una especie de posibilidad de formar membranas, ¿sí? Fosfolípidos unidos por sus patitas, esta parte marrón que ustedes ven acá, y exponiendo sus cabezas fosfóricas hacia las superficies del agua, pueden formar unas especies de burbujas, ¿sí? Burbujas que más adelante, en la clase que viene vamos a ver, forman adentro de esta burbuja una cantidad de cosas que pueden llegar a formar una célula, ¿sí? O sea, esta estructura fosfolipídica puede formar una membrana que pueda dividir el interior del exterior, ¿sí? Esto que acá forma el interior, en una célula obviamente es mucho más grande, es como la cáscara de un huevo, esto va a ser muy finito y todo el interior va a ser mucho más grande. Pero esta es la gran importancia de los fosfolípidos, que son una parte de los lípidos, ¿sí? Funciones energéticas en general, acá tienen el repaso, la división entre saponificables y no saponificables, y la gran importancia de los fosfolípidos. Si quieren las fórmulas químicas básicas, lo que yo les decía recién, la cadena de carbonos y el grupo carboxilo o el grupo hidroxilo unido a un oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Esta es el gran pantallazo general, es súper complejo si lo queremos llevar a la profundidad, mucha fórmula, mucha terminología nueva, así que no es la idea que ustedes memoricen todo esto de ninguna manera ahora. La idea era que vayan yendo al libro, ¿sí? Y vayan volviendo y que de alguna manera nos sirvan para tener una lectura, una relectura de lo teórico. Si ustedes pueden decir la estructura general de las proteínas, los glúcidos y los lípidos, que las proteínas tienen un 15% de ocupación en el cuerpo, los glúcidos un 3% y los lípidos un 5%, y que las funciones de las proteínas son estructurales y funcionales, los glúcidos energía a corto plazo y los lípidos a largo plazo, ya estamos, pero más que suficiente para poder avanzar, para que se entienda. Hay muchas más cosas y podemos profundizar mucho más, pero vamos a ir, digamos, como ganando complejidad con el paso del tiempo, ¿sí? No se atosiguen ahora por toda la cantidad de información. Vamos con la 5. Los ácidos nucleicos son moléculas que transmiten los caracteres hereditarios y los expresan en cada proteína celular. Esto es lo que yo les comentaba antes, ¿sí? De la única manera que nosotros tenemos para continuar nuestra vida es que el ADN, ¿sí? La información genética que tenemos en cada una de nuestras células, produzca proteínas, ¿sí? Se lea ese ADN y el resultado final sean proteínas. Proteínas que van a construir todo el resto de nuestro cuerpo. Acá les pide que realice un esquema representando un segmento de la estructura molecular, por ejemplo, esto, acá tienen una doble hélice del ADN, esto es lo que tendrían que dibujar exactamente, ¿sí? Una doble hélice, su estructura que incluya su estructura secundaria, la estructura molecular o primaria, donde identifique sus monómeros, componentes de estos monómeros y el sentido de lectura correcto. Básicamente lo que les está pidiendo es que dibujen algo así. Cada uno de estos es un nucleótido, ¿sí? Cada nucleótido, que sería la unidad, como si fuera cada monómero, que en los azúcares, ¿cuál sería? Un monosacárido, por ejemplo, ¿sí? O en las proteínas, ¿qué sería? Un aminoácido. En el ADN, el monómero sería el nucleótido. El nucleótido está compuesto por la que yo les comentaba hace un rato, una pentosa, fíjense los 5 ángulos de esta estructura acá, en este caso como es ADN es desoxirribosa, un grupo fosfato, que es el que va a permitirse unir a cada una de estas pentosas, y esto es lo más maravilloso de todo, la base nitrogenada que va a servir de puente para la otra cadena, ¿sí? Si nosotros tenemos una doble cadena, esa cadena se une con la otra, o se acopla, por decirlo así, a la otra cadena, gracias a estos puentes de hidrógeno que hay entre las bases nitrogenadas. ¿Cuántas bases nitrogenadas hay? ¿Sí?
No supo cómo hacerlo, no hay problema. Esto es lo que les estoy transmitiendo. ¿Cuántas bases hay? Básicamente 4, ¿sí? Y las tienen acá. Timina, adenina, citosina, guanina. ¿Sí? Esto es así de simple. Está bien que se lo tienen que acordar a los nombres y todo eso, no es tan simple como parece, pero básicamente toda la información genética se codifica en la secuencia de estas letras. ¿Sí? Si yo puedo leer qué viene antes y qué viene después, T, T, C, A, G, puedo producir cada 3 de estos, cada codón, digamos, que se llaman la lectura de 3 bases nitrogenadas, puedo producir un aminoácido. ¿Sí? Obviamente que para poderlo leer tengo que abrirlas a estas cadenas. ¿Sí? Acá están como cerradas, es como si tuviera un libro cerrado, las 2 tapas del libro, y para abrirlo al libro tengo que separar una de estas cadenas para poder leer el código. ¿Sí? Acá sería C, G, T, T. ¿Se entiende? Después G, A, C. Esa es la lectura del código de las bases nitrogenadas. Entonces, la unidad es el nucleótido y lo que yo voy a leer finalmente es la base nitrogenada. ¿Sí? Hay públicas y pirímidicas, no importa eso, pero que son la instancia final donde se guarda la información del ADN. Y esta es la estructura que tienen que básicamente leer. Me ponen también en el enunciado el sentido de lectura correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo separe a través de una enzima, que es una proteína con función de cortar, por decirlo así, está en el centro de esta cadena, voy a leer esta información en sentido 5', 3'. O sea, voy a leer en un sentido de lectura donde voy a ir de un lado hacia el otro, y siempre de un lado hacia el otro. O 5', 3'. El sentido natural es de 3' a 5', y el sentido inverso de 5' a 3'. Pero es básicamente una copia exacta. Una cadena con la otra, nada más que con el nucleótido, o por decirlo así, la base nitrogenada correspondiente. Siempre, y esto escúchenme bien chicos, siempre la timina se une a una adenina y siempre la citosina a una guanina. Entonces, yo siempre voy a saber qué poner del otro lado. Si yo tengo una cadena T, T, C, A, G, siempre la copia, la cadena que está al frente, siempre va a ser A, A, G, T, C. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esa es la estructura primaria, la estructura secundaria y la definición, digamos, que les pide ahí es cómo se leen estas estructuras, por ejemplo, para ser copiadas o para ser transcriptas. ¿Sí? Una sería la cadena de codificación y la otra, las dos son cadenas en las cuales se codifica. Lo que pasa es que no pueden andar sueltas por ahí. La cadena de ADN tiene esa estructura tan estable, por decirlo así, en el tiempo, porque está cubierta. Es como si tuviera la cadena que se lee y la que tapa, pero cualquiera de las dos tiene la información correcta. Solo que una se lee de arriba para abajo y la otra se lee de abajo para arriba. ¿Sí? Las dos son cadenas que van a servir para, una vez que se abran, producir una copia exacta de sí misma. Esa es la gracia del ADN, que está haciendo copias permanentemente de sí mismo. ¿Sí? En la 6 dice describir los... párenme chicos si hay algo que no llegamos a ver bien o que ustedes no han logrado ver. Acá tienen la estructura molecular específica, ¿sí? Si la quieren copiar con más definición, con cada átomo de carbono, cada grupo hidroxilo y todo eso. ¿Sí? No hace falta de ninguna manera que copien eso. Déjenme ver qué comentarios hay acá, estaba viendo en la presentación. Los ácidos nucleicos son el ADN, ácido desoxirribonucleico y el ARN. Esta es la otra gran clasificación de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. ¿Está? Acá, para responderle al final lo de Emiliano, sí, las dos tienen la función de replicación. ¿Sí? El ADN, para lo único que sirve es para hacer copias de sí mismo. Y es lo que están haciendo permanentemente todo el tiempo. Miren acá que les va a servir para aclarar. En esta
ya está la división del ARN, pero déjenme contestar esto específicamente. Esto es una cadena de ADN, ¿ven? Y miren cómo se separa la cadena de ADN. Acá hay una copia, ¿se dan cuenta? Hay una copia, ya vamos a llegar a la pequeña diferencia que hay con el ARN. Pero es una copia complementaria, se va abriendo la cadena y una enzima, una sintetasa, que es una enzima específica que sintetiza ADN o ARN, va uniendo las cadenitas complementarias, ¿sí? Va sumando los monómeros, que en este caso son los nucleótidos, ¿sí? ¿En qué secuencia? Exactamente en la secuencia correspondiente a esto, como si fuera una cremallera, la van abriendo, y como si fuera una cremallera complementaria, van como si encastraran un rompecabezas, el único que va acá es este. En el caso del ARN, es la única diferencia que tiene el ARN del ADN, es que es una sola cadena, ¿sí? Es una sola cadena, no es una doble cadena como el ADN, y se llama, en vez de ácido desoxirribonucleico, es ácido ribonucleico. Lo que cambia es la pentosa, ¿sí? En vez de tener desoxirribosa, tiene ribosa en su estructura química, y en las bases nitrogenadas, en vez de tener timina, tiene uracilo, ¿sí? Es la única diferencia. Entonces va a tener adenina, guanina y citosina, ven el ARN acá, este es el ARN. Va a tener adenina, guanina y citosina, igual que el ADN, pero una de sus bases nitrogenadas no es la timina, sino el uracilo. Ustedes cambian esa base de la timina por uracilo. Si ustedes encuentran una secuencia, por ejemplo, en algún ejercicio que ya vamos a ver ahora pronto, y ustedes leen que tiene la U, o sea que tiene una base nitrogenada que es la U, sí o sí saben que no es ADN y que sí es ARN. Algún tipo de ARN como lo que yo les voy a presentar ahora. Un segundo. Los tres tipos de... A ver si van... El ADN mantiene la herencia y el ARN expresa la herencia. Excelente resumen, ¿sí? Ahí vamos con los diferentes tipos de ARN. El ARN-M, que es el ARN mensajero, acá tienen la primera, es el que se encarga de llevar la información del ADN adentro del núcleo a que pueda ser copiada, a que pueda ser, traducida a proteínas por los ribosomas, que son estos de acá. Entonces se encarga de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas. ¿Quiénes son los ribosomas? Acá ustedes tienen segundo el ARN de transferencia y tercero el ARN ribosómico. Así que vamos por partes. El ARN mensajero entonces es el que copia el ADN y sirve para sacarlo del núcleo. Ya vamos a ver la estructura de la célula en la clase que viene. El ARN de transferencia es el que sirve para, por decirlo así, juntar a los aminoácidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la cadena básica de las proteínas eran muchos aminoácidos unidos? Bueno, ¿quién transporta a esos aminoácidos? El ARN de transferencia, ¿sí? El ARN de transferencia, si ustedes tienen como una especie de cerradura acá, en el ARN mensajero, van a necesitar una llave para decir, bueno, ¿cuál es la secuencia exacta que necesito para formar una proteína? O sea, ¿cómo pongo la bolita 1 al lado de la bolita 2, al lado de la bolita 3? Gracias al anticodón, o a esta secuencia de nucleótidos específica que tiene este ARN de transferencia. Esta secuencia específica, en términos generales, solo va a acarrear un tipo de aminoácido. Entonces, siempre que nosotros tengamos esa secuencia, va a ser leída por este ARN de transferencia y va a unir, gracias a la función del ribosoma, siempre el mismo aminoácido. Por eso la receta de cocina que nosotros tenemos en el ADN, por decirlo así, si el ADN fuera el libro y nuestra lectura fuera el ARN mensajero, siempre vamos a leer tomate como tomate y no vamos a leer tomate como pera. ¿Se entiende? Gracias al ARN de transferencia. Y por último, el ARN ribosómico es otra parte de ARN que forma parte de los ribosomas, que son estructuras que lo que van a hacer es traducir esa información genética que viene
con el ARN mensajero, gracias a la contribución de los aminoácidos que van a traer los ARN de transporte, y va a producir proteínas, ¿sí? Esa es la estructura y la función de cada uno de los ARNs, ¿sí? Veamos si podemos hacer la comparación entre los ácidos nucleicos. ¿Vamos bien hasta ahí? No la tengo acá. Bien, pero lo vamos a completar con ustedes, ¿sí? Me preguntan, aparte del libro del Presi, ¿dónde otra fuente nos recomienda ver info complementaria para estos temas? De ningún otro lado, chicos, ¿sí? Milena, por favor, vamos, es obvio que les va a costar entender, esto no es una clase teórica, esto es para que ustedes hayan visto la clase teórica, para que hayan leído el libro y para que hayan respondido ya la guía de trabajos prácticos. Acostúmbrense a eso, porque si no, cada vez que vean el trabajo práctico les va a parecer una locura, ¿sí? No es esta la idea de hacer teóricos, sino de que ustedes me vayan respondiendo lo que yo les voy preguntando. Para responder estas últimas preguntas, la estructura... acá hay una que nos salteamos, que dice, realiza un esquema que representa una estructura, una molécula de ARN mensajero, una molécula de ARN de transferencia y una molécula de ARN ribosomal integrada en el ribosoma. Los tres esquemas, digamos, yo no se los dije, pero eran estos que vimos en la imagen anterior. En esta, acá nos pone Cintia de vuelta, el tipo de estructura, vamos a tratar de responder la estructura espacial. ADN tiene una doble cadena y en el ARN una cadena simple, ¿sí? El tipo de glúcido, muy bien como nos ponen acá, en el ADN desoxirribosa y en el ARN solamente ribosa, y las bases nitrogenadas, a ver si las tenemos acá, timina, adenina, guanina y citosina, está muy bien, y en el ARN la única diferencia es que en vez de timina tenemos el uracilo, o sea que vamos a tener adenina, guanina, uracilo. Los tipos y la función, el ADN es el único tipo que hay, es el ADN que está dentro del núcleo, que es el ADN cromosómico, y el ARN tenemos los tres tipos, el ARN mensajero, el ARN de transporte y el ARN ribosoma. Cada una de esas funciones son las que acabamos de explicar recién. Miren esto como ejercicio para ver si vamos, a ver, igualmente, a ver qué me dicen acá. Lo hice a las tres cosas y no me es tan fácil entender. Sí, no les estoy diciendo que sea fácil entender, ¿sí? Hay que hacerlo y volver a hacerlo hasta que lo entendamos, ¿sí? No es fácil para una carrera de psicología hablar en términos biológicos, ¿sí? Esto tiene que ver con la formación, tiene que ver con lo que deberíamos tener todos más o menos listos de la primaria y la secundaria, y obviamente hay cosas que, más allá de que las hayamos visto o no, tenemos muchas veces carencias en la formación y en la información que recibimos en la escolaridad. Por eso estamos tratando de repasar esto cuando en realidad uno supondría, digamos, o tendría que suponer que estos son conocimientos que deberían haber sido adquiridos en biología en la secundaria. A nosotros, no sé cómo habrá sido la experiencia de ustedes, pero muchas veces estos son contenidos que nosotros entendemos que están dentro de la currícula de una escuela secundaria. Que es difícil de entender y que les va a ser difícil, tómenlo por seguro, ¿sí? Por eso es que yo les pido, vayan repasando de a poco, ¿sí? Vayan leyendo de a poco y vayan haciendo esto, ¿sí? Volviendo a la imagen, volviendo a lo que yo les estoy explicando, qué es lo más importante, porque si no entienden eso, no vayan a tratar de entenderlo más fino, ¿sí? Si no entienden que una proteína está formada por aminoácidos, no vayan más que eso, ¿sí? No vayan a entender la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, porque no van a entender la base. Y si ya vamos a tomar aire, ya terminamos. Y si no entienden la diferencia entre digamos, un material orgánico de uno inorgánico, que
el inorgánico está en cualquier parte, que no forma parte de los seres vivos, y que los orgánicos son estos que componen los seres vivos, que los fabrican los seres vivos, y que son los que en mayor medida están dentro de los seres vivos, no vayan más allá de eso, ¿sí? Si no pueden diferenciar los componentes químicos de los seres vivos entre inorgánicos y orgánicos, no se presenten al final, no tiene sentido, ¿sí? Tenemos que ir paso a paso. Por eso es importante que para el próximo trabajo práctico de la semana que viene lo repasemos. No se asusten ni se agobien. Si les llega a ir mal en el próximo trabajo práctico, no es la muerte, ni siquiera es la ruptura de su continuidad como alumnos regulares. Van a poder tener otros 2 trabajos prácticos, de los cuales, aunque desaprueben otro más, todavía van a tener la oportunidad de tener un recuperatorio. Así que quédense tranquilos que vamos bien y que es una cantidad de información espeluznante si la quieren digerir en un ratito, en 2 horas que tenemos de trabajo práctico. Vamos con... ¿hasta qué parte? Acuérdense, 4 capítu'os primeros del libro, 3 primeras actividades del trabajo práctico. Vamos con la 8, así ya terminamos. En un trozo de ADN se encontró la secuencia de bases 5'. A, C, G, G, C, T, T, en una de las cadenas. ¿Cuál sería la secuencia de bases de su cadena complementaria? ¿Sí? Vamos a ver si tenemos algo parecido acá, para mostrarles. Si tenemos... Me parece que no tengo exactamente la misma, pero imagínense que esta cadena fuera ACG, ahí tenemos ACG, GG, no, perdón, ACGG, CTT, ¿sí? Imagínense que es esta cadena. ¿Cuál sería la cadena complementaria? ¿Sí? Cadena complementaria, no de ARN, sino de ADN. ¿Cuál sería? A ver si la tenemos ahí en las... Esperen que me tardan en abrir el chat cuando lo cierro. A ver. Excelente, ¿sí? La cadena complementaria sería, si tenemos a la adenina, la complementaria, parece una canción. Bien, ahí está, la cadena complementaria sería de 3' a 5', T, G, CC, G, AA. ¿Sí? Excelente, excelente, excelente. Espera. Se me fue. Ahí está. Sí. No. O sea, está bien. La cadena complementaria va al revés, va en sentido inverso. El sentido de lectura es 3' a 5'. Entonces, la cadena de lectura que hacemos 5' a 3' tiene que ser la inversa. ¿Sí? Entonces, está correcto lo que pone Clara o lo que pone Micaela de 3'. Timina, guanina, citosina, guanina, adenina, guanina, 5'. Porque va a ser exactamente complementaria a la que nos propone acá. Sí. ¿Cuántos se invierten? No es que vas poniendo la letra contraria en el mismo sentido. O sea, no. O sea, si vos empezás con el sentido de lectura acá, va a ser, o sea, vos vas a poner la letra complementaria a la A, siempre la complementaria. O sea, que el sentido de la cadena va a ser al revés, va a ir de 3' a 5'. Pero ese es el numerito que tenés que poner al final, nada más. No tiene importancia porque no lo vas a ver vos. Se invierte porque es el sentido de la cadena, ¿sí? Esta cadena va en sentido 3', 5', y esta cadena va en sentido 3', 5'. A ver, es una complicación el vicio, ¿sí? Borren eso y piensen en que pongan el complementario solamente, ¿está? El complementario solamente. Entonces, a la A, ¿cuál va a ser el complementario a la adenina? Timina, bien. El complementario a la citosina, guanina, perfecto. El complementario a la guanina, que nos sigue después, citosina, otra citosina, después de la otra G. La complementaria a la citosina, que nos queda ahí, guanina, y las últimas 2 complementarias a las últimas 2 timinas, adenina. Listo. Acuérdense que son cadenas, el ADN son cadenas complementarias, pero van en una espiral que una se lee así. Si yo fuera una enzima, voy leyendo la cadena de abajo
de derecha a izquierda, supongamos, y si soy una enzima que lee la de arriba, la voy leyendo de izquierda a derecha. Esa es la complicación de 3', 5'. Olvídense, a la hora de ponerlo, de explicitarlo en letra, simplemente ponen 5' y 3' para que sea complementario, nada más. ¿Está? No, no hay ningún problema de más allá de eso. 9. Para la secuencia de bases anterior, si lo que se sintetiza ahora es una cadena complementaria de ARN, ¿cuál sería la secuencia? Está buena esta, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué tendríamos que, acuérdense que no hay en la cadena de ARN? En el ADN tenemos adenina, citosina, guanina, timina, pero en la cadena de ARN tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo, exactamente. Timina por exactamente, chicos, exactamente, muy bien. U, G, C, C, G, A, porque no hay ¿qué? Timina. Entonces, en el único caso donde cambiamos es la T porque no tenemos en ARN timina. ¿Está? No hay, timina no hay. Excelente. Como ya no hay más paciencia para seguirme escuchando que tantas cosas de química y de biología, los entiendo perfectamente, chicos, sepan de corazón, se los digo, inclusive para nosotros los médicos, este nivel de profundidad bioquímica, digamos, es bastante pesadito, así que los entiendo con profundidad. Si quieren, esto ahora en el último, en la 10, es un resumen de esto que yo les había puesto en glúcidos, se los dejo acá. Los carbohidratos, que dice, distingue los monosacáridos de los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, luego da un ejemplo de cada uno de estos, acá lo tienen, y la importancia biológica de cada uno, ¿sí? Energía, estructural o energética, ya pasamos por esto, pero pueden poner un ejemplo de cada uno, vuelven ahí, a nosotros lo que más nos importan son las estructurales, los monosacáridos, porque son las pentosas, la ribosa y desoxirribosa que acabamos de ver, y las funciones energéticas de los monosacáridos de uso rápido. Acuérdense que lo que circula por vuestra sangre es el azúcar en sangre, lo que un diabético tiene en exceso es la cantidad de glucosa en sangre. Una exosa, que es un monosacárido. Y el resto son sacáridos, son oligosacáridos, que son uniones de monosacáridos, puede ser disacárido, trisacárido, y los ejemplos son los azúcares que encontramos o en la leche o en las frutas, ¿sí? Que tienen una función energética rápida. Y ya después, todos estos, los que son más de un monosacárido, y los que tienen muchos, o sea, los oligos y los polisacáridos, son divisibles, hidrolizables, acuérdense. Y todos estos tienen función de reserva energética, excepto, acuérdense, las funciones estructurales de la celulosa y la quitina, que son básicamente lo que hace que ustedes, cuando yo siempre pongo el ejemplo de la madera, esto de acá tiene una función estructural, ¿sí? Que es la barrera que cubre a cada una de las células vegetales, que es de celulosa. Bueno, gente, la pregunta de qué sirve esto para futuros psicólogos, porque, digamos, si ustedes no entienden las bases, difícilmente yo en la próxima clase les pueda hablar de una membrana, ¿sí? Y que yo les diga que está formada por fosfolípidos y no puedan entender que eso puede dividir el interior del exterior, que sea una membrana semipermeable. Si no entienden que una célula está formada por algo que divide el interior del exterior y que los ácidos nucleicos están formados por cuestiones que se pueden dañar, no van a poder entender lo que es la base de la genética y por lo tanto no van a poder saber que el 50% de las características de una persona esquizofrénica se deben a una base genética, ¿sí? Cuando les hable de genética me van a mirar como diciendo, ¿qué es eso? Entonces, ¿para qué les sirve esto? Es para entender lo próximo. A partir de la próxima clase, gente, les prometo que se va a hacer más liviano, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si no entendemos las bases, difícilmente después podemos entender lo más complejo, lo más grande, ¿sí? Si no vamos a lo más chiquito primero, difícilmente después entendamos lo más complejo, ¿sí? Así que paciencia, porfa. Me preguntan si puedo volver a repetir lo de oligopéptidos, ¿sí? No, no hay problema, ¿sí? Entiendo que no me está gritando. Hay que revísenlo, los péptidos es la estructura de las proteínas, donde tenemos aminoácidos unidos entre sí, los polipéptidos, los oligopéptidos son varios aminoácidos unidos entre sí que tienen menos de 100 aminoácidos, y los
menos de 10 aminoácidos, y los polipéptidos menos de 100 aminoácidos. Si ya tienen más de 100 aminoácidos, lo consideramos una proteína. Quédense tranquilos, chicos, vamos y volvemos, ¿sí? Es difícil, y más es difícil ante la distancia. No nos saturemos, no nos frustremos. Si quieren, piensen que ustedes van a ser futuros psicólogos, ¿sí? Así que hay que estudiar, obviamente que es una carrera universitaria, como dicen los compañeros, hay que ir y hay que volver. Hay algunas cosas que no las vamos a entender, que vamos a tener que pasar la materia aún no habiéndolas entendido. Somos conscientes de eso. Pero por eso yo les remarco esto y vuelvan a lo básico, ¿sí? Si ustedes no pueden dar cuenta de este círculo central, no se vayan a lo periférico. Hagan lo mismo con cada una de mis clases, ¿sí? Yo voy a hacer el nexo entre lo grande, teórico, entre lo complejo y lo fuerte, y esas cosas absolutamente imprescindibles que ustedes tienen que hacer de clase a clase. ¿Estamos de acuerdo? Es muy difícil, ya lo sé. A partir de la próxima, les prometo que se va a fluidificar mucho más. Vamos a ver células. Acuérdense la cuestión de estudiar para el práctico, ¿sí? Vamos por partes, ¿sí? No se asusten, no se angustien, es todo un trabajo en conjunto. ¿Vamos de acuerdo? Nos vemos el miércoles que viene. Acuérdense que, por favor, esto se los pido, que no se queden afuera por llegar, por colgarse y hacer un hangout con los amigos. O sea, vénganse a las 4 menos 5, por lo menos, esténse conectados, así les podemos subir la actividad al aula virtual, la realizan en 15 minutos y la entregan. Va a ser, quédense tranquilos, que yo no les voy a hacer nada del otro mundo. Yo hago los trabajos prácticos, así que yo me voy a encargar de hacer cosas que sean entendibles. Ahora, no me pidan que les dé por aprobado cosas si ustedes no estudian, ¿sí? Eso vamos a seguir con la ética que caracteriza a esta cátedra y a esta universidad, que es formarlos, ¿sí? No dar por sentado que ustedes saben cuando no tenemos todavía constancia. Faltará un año todavía para hacer cosas de otra manera. Díganme. ¿Podría, por favor, explicar la actividad número 14 sobre los sufijos asa? 14, en la de autoevaluación. No, porque me parece que usted tiene la guía que no está actualizada, porque tenemos 15 actividades nosotros en la guía, en la actualizada. A ver, eso no se la... Claro, yo tengo la del año pasado porque no llegué a... La número 14 dice, la nomenclatura de las enzimas sigue criterios. Sí. Uno de ellos es según el sustrato sobre el que actúa seguido el sufijo asa. Asa, sí. Por ejemplo, es la polimerasa, esa que yo les decía recién, que es... ¿qué función cumpliría una enzima que se llama polimerasa? De formar polímeros. Polímeros significa muchas partes. Entonces, una polimerasa sería, si vos pones ADN polimerasa, es la enzima que va uniendo los bloques, o sea, los nucleótidos, y es exactamente la que produce el ADN. Cualquier cosa que antes. Por ejemplo, unir moléculas, agregar fosfato, dividir moléculas, formar polímeros. Exactamente, eso es polimerasa, es esa la que está formando. De acuerdo a si es quinasa, o sea, depende del nombre, va a ser por lástima que no lo tengo acá, ahora creo que se los voy a poder poner porque me lo mandaron por mail, pero no lo tengo para encontrarlo acá rápido, a este agregado que me estás diciendo. Buen dato que me lo agregaste, se lo subo en un grafiquito aparte en el aula virtual, ¿sí? Para que no les colgado. Está buenísimo, gracias que me hiciste acordar, excelente. Se lo subo, así no les queda pendiente, en un grafiquito completada esa partecita, así les sirve, no va a ser que tomemos una pregunta de ahí. Espectacular, excelente chicos, gracias por la paciencia, gracias por los recordatorios, vieron cómo en conjunto vamos construyendo una cosa más y mejor. Gente, los dejo, va a quedar grabado, ahora subo al aula virtual, aparte de la clase grabada y el precio como está, voy a subir ese grafiquito lleno para que no quede nada colgado. Excelente chicos, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la paciencia y vamos para adelante. Próximo trabajo práctico, evaluativo, gente. Vengan a las 4 en punto, un ratito antes, mejor. ¿Sí? Mucha suerte.